las locuras ocultistas del nazismo, o la inmensa mayoría de las mismas, deben atribuirse a Heinrich Himmler. Y una de ellas era su obsesión por las reliquias, por el poder que podían dar las reliquias, o todo tipo de objetos de poder, y desde luego su obsesión por el Grial. Justo el día antes de que capitularan los cátaros en Montsegur, descendieron por la parte contraria o por la parte más escarpada, de algún modo, y custodiaron algo que tenían que llevarse y que tenían que esconder en algún sitio. Y seguramente no estaban hablando de un objeto, sino de una persona. Hubo un tiempo en el que esta tierra sujeta entre ásperas montañas fue la envidia de la Europa medieval, una región codiciada por todos, ajena a un mundo que no le supo comprender. Aquí da comienzo nuestro viaje. Nuestro periplo nos lleva por las entrañas de la tierra de Oc. Las montañas crecen mostrando lo abrupto de un paisaje único, donde hace casi 8 siglos se cometió, para vergüenza de las generaciones venideras, uno de los grandes genocidios de la historia de la humanidad. Durante siglos, por los senderos de la Occitania, al sur de Francia, caminaron aquellos a los que los cronistas han denominado hombres buenos, religiosos con un único objetivo: promulgar la palabra de Dios, ofreciendo un mensaje de paz y de amor. Y por ello fueron brutalmente exterminados. ¿Qué secreto escondieron que pudo resultar tan molesto? ¿Acaso una de las míticas reliquias sagradas? Cambiemos de escenario y vayamos por unos instantes a Jerusalén. Sus calles son una mezcla de desorden caótico y belleza sin par. No hablamos de una ciudad cualquiera, sino de la urbe en la que se desarrollaron acontecimientos que cambiaron, y aún lo siguen haciendo, los designios de la humanidad. Hoy, del gran templo de Salomón, solo nos queda el célebre Muro de las Lamentaciones, pero es más que suficiente para que nos cercioremos de que es un lugar muy especial. Eso lo sabían los 9 caballeros que durante el mismo número de años estuvieron buscando, no sabemos bien el qué, en los establos de la vieja construcción, allá por el 1118. Tiempo después, estos 9 soldados fundaron la orden de caballería más poderosa de la historia, el Temple. Pero, ¿qué estuvieron haciendo en su interior? Realmente no lo sabemos, pero hubo de ser lo suficientemente importante como para que, de la noche a la mañana, amasaran una fortuna tal que los convirtió en el ejército más poderoso del viejo continente. El templo de Salomón ya había sido arrasado en sucesivas ocasiones, y sus tesoros, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón o la Ménora, según narran los cronistas, habían sido supuestamente conducidos primero a Roma y después a esta bella ciudad situada en el Languedoc francés. Carcasona, la bella ciudad medieval en la que ahora mismo nos encontramos, fue capital de uno de los imperios más importantes de la historia. Hablamos evidentemente del Imperio Godo. Los historiadores se ponen de acuerdo a la hora de afirmar que bajo este suelo se pueden encontrar ocultos los tesoros que fueron arrebatados a los hebreos del Templo de Salomón en Jerusalén. Pero por encima de todo, Carcasona fue la capital religiosa y política de uno de los movimientos más extraños de la Edad Media europea, el catarismo. El siglo XII despertaba sembrado de sangre y decadencia. Las batallas se multiplicaban por el viejo continente, atisbando un futuro plagado de recelos y odios fraternales. En este marco apareció el catarismo. Los inicios del movimiento permanecen difusos, pero son muchos los investigadores que aseguran que la procedencia religiosa hay que buscarla en el siglo X, concretamente en la persona de Bogomil, el amado de Dios, el hereje macedonio creador de la religión, que habría de portar su nombre y que pretendía la pobreza, la no violencia y la vida de recogimiento para todos sus cofrades. La doctrina cátara comenzó a alcanzar una mayor vigencia hacia el 1167,
cuando el patriarca Nicetas marchó a tierras occitanas a promulgar sus creencias. Años después, su centro espiritual estaría situado en la tierra de los llamados hombres buenos, la Occitania. Pero, ¿quiénes fueron estos religiosos? Bueno, realmente un movimiento contestatario y un movimiento revolucionario en el más amplio sentido de ese término. Se ha dicho mucho acerca de los cátaros, pero lo importante es lo que se ha dicho pero no ha llegado al gran público. Comparados con la iglesia de aquel entonces, que era una iglesia corrupta y que era una iglesia que no seguía las normas, cuyos miembros no seguían las normas que se predicaban ante el pueblo, eran un movimiento ejemplificador. Los hombres puros, los perfectos cátaros, seguían las normas de su doctrina al pie de la letra. Eran en ese sentido unos integristas auténticos. Protegido de los avatares de una época fascinante y convulsa, el Languedoc se ocultaba tras la formidable cordillera pirenaica, inmerso en una evolución social y religiosa sin parangón hasta la fecha. La tierra cátara estaba sembrada de fortalezas, aparentemente inexpugnables. Pese a su filosofía de no violencia, eran conscientes de que en cualquier momento la situación podría dar la vuelta. No en vano empezaban a ser mal vistos por la Iglesia católica, que veía severos enemigos entre aquellos hombres buenos. Había que estar preparado para lo peor. Yo creo que las motivaciones de la persecución cátara fueron fundamentalmente políticas, como todas las represiones religiosas. Si el poder vive amancebado con la Iglesia, con el clero, y se apoyan mutuamente con todas las fisuras que eso pueda tener, y sin embargo surge un movimiento contestatario como es el catarismo, que predican la pureza, los intereses del poder y los intereses también de la Iglesia, del poder eclesiástico, peligran gravemente. Y ese día llegó. Inocencio III sucedía a finales del siglo XII a Celestino III en la silla de Pedro. Las nubes del terror comenzaban a cubrir los cielos de la Occitania. La fe papal, contraria a cualquier manifestación religiosa que no fuera la propia, se unía al belicismo latente en la Europa cristiana, que había potenciado el desarrollo de ejércitos preparados para el saqueo y la destrucción. En su punto de mira se pusieron los cátaros. Aquellos extraños predicadores que hacían gala de una humildad y pobreza contrastaba con la lujuriosa ambición de los ministros de Dios, obispos y prelados que confundían la riqueza espiritual con la material, y eso era demasiado. Quisieron establecer como principal mandamiento emanado del Evangelio el deja lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y eso la Iglesia nunca lo ha visto nada bien. De hecho, la historia de la Iglesia es la historia de quienes intentaron volver al mensaje original del supuesto fundador y de quienes, desde luego, no estaban por la labor de hacerlo en ningún caso. Pero hubo más. Investigadores y estudiosos no dudan a la hora de afirmar que en Montségur, el más emblemático castillo cátaro, se pudo ocultar el verdadero objetivo de tanto malestar. Con la muerte del legado pontificio en estas tierras en 1208, Pierre de Castelnau, Inocencio III encontró la excusa para que el rey Felipe de Francia emprendiera la cruzada contra la herejía cátara. Las hordas de cruzados, con el saqueo como botín y la mano de Inocencio III perdonando sus pecados, recorrieron los campos entonando eufóricos cantos de muerte. La apatía de los caballeros occitanos contrastó con la del vizconde de Carcassona, Raymond Rouget Trencabel, joven energético y combativo que, previendo el incierto futuro que se avecinaba, preparó a su pueblo para la defensa de la histórica ciudad. El benedictino Arnaud Almaric, cabeza del ejército de cruzados, dejó para la historia una frase imposible de olvidar: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos en el cielo». El holocausto estaba en marcha. Es difícil de imaginar lo que sucedió detrás de estos muros. La fortaleza aguantó, pero el tiempo de su final se acercaba.
Carcassona, decapitada política y espiritualmente, fue devastada, arrasada, sumida en el infierno de un terror desconocido hasta entonces. El catarismo, herido en su seno, asistía a la caída definitiva. Fueron tiempos oscuros. La luz del fuego iluminó las madrugadas occitanas, extendiendo por los valles el llanto silencioso de un dios que no entendía cómo se podían acometer semejantes atrocidades en su nombre. Para acabar de una vez con la molesta situación, tiempo después, la regente francesa Blanca de Castilla ordenó arrasar campos y cultivos al paso de las tropas. Sin embargo, un bastión resistió hasta el final con obstinado pundonor. Montségur, el mítico castillo ubicado en las estribaciones de la tierra occitana, último reducto del catarismo, era guardián de un secreto que había de ser protegido a toda costa. Esta estela de piedra nos recuerda a la barbarie que aquí se cometió hace aproximadamente 8 siglos. Y es que lo más extraño de toda esta historia es que finalmente los cátaros descendieron por las laderas de la montaña y se arrojaron de forma absolutamente inexplicable y pacífica al fuego que habían encendido los cruzados. Cuentan los cronistas que la noche anterior 4 valientes descendieron por la inexpugnable cara norte, llevando consigo el tesoro que se custodiaba en Montségur. Posteriormente encendieron una lumbre en lo alto del pico Vidorta, anunciando a los que se encontraban en el interior de la fortaleza que su tesoro ya estaba a salvo. A partir de ahí, la catástrofe, o quién sabe si la salvación. Lo que resulta realmente curioso es pensar qué podrían custodiar dentro de Montségur que tanto valía la pena como para dar su propia vida. Al ascender por el empedrado camino, cubierto en su estrechez de enormes guijarros, a lo lejos, en la cumbre, podemos contemplar la esquelética figura de un enclave orgulloso, único testimonio de un pasado que se niega a perder su recuerdo. La espesa vegetación queda atrás y el campo se abre mostrando un paisaje de ensueño. Reconstruido a comienzos del siglo XIII con permiso de Raimundo de Perellà, dueño y señor de las tierras, Montségur no estaba concebido únicamente como una fortaleza, sino también como un templo en permanente armonía con el movimiento de los astros. Al margen de ello, la citada Blanca de Castilla veía severos enemigos en aquel pedazo de terreno que tocaba los cielos, y así, en el mes de mayo, las sanguinarias huestes se encaminaron a los confines de la Occitania. El fin ya estaba cercano. Durante semanas los habitantes del castillo resistieron estoicamente, hasta el 16 de marzo de 1244. Ese día sucumbían abrasados por las llamas del terror, pero el tesoro ya estaba a salvo. Como hemos dicho, aseguran las crónicas que horas antes de la toma de Montségur, 4 insurrectos escaparon al asedio por la única parte que los cruzados no custodiaban, la escarpada cara norte. ¿Por qué arriesgarse para que joyas y oro no fueran presas del saqueo? ¿O acaso no eran tales los bienes allí custodiados, sino algo de una importancia mayor? ¿Tantas molestias para qué? El tesoro de los cátaros para mí era espiritual. Tenía que ver con posiblemente con los evangelios auténticos de San Juan, con algún tipo de reliquia que ellos custodiaban, pero que no tenía nada que ver con lo material, con el oro ni con la plata. Eso ya había quedado a buen recaudo por lo menos un año antes de que cayera Montségur en el año 1244. Es decir, el que esos 4 caballeros en la nocturnidad de la noche previa al asalto definitivo rescatan y son capaces de llevarlo a un lugar sagrado y luego encienden una fogata porque habían acordado precisamente con los perfectos, con los cátaros puros, que se encendería una luminaria en el momento que hubiera quedado ese tesoro a salvo, bien podría haber sido el grial o lo que ellos pensaban que era el auténtico grial. Sin duda hubo de ser lo suficientemente importante para que siglos después este lugar se pusiera en el punto de mira de Adolf Hitler. Y es que el dictador alemán mostró un especial interés por el esoterismo y por las sociedades secretas que supuestamente se decían custodias de un conocimiento trascendental. Hitler estaba tan interesado en el esoterismo, esa es la parte más fascinante que tiene el nazismo, no solo la parte militar, que se organizaron varias sociedades secretas
en busca de ese conocimiento ancestral que en el fondo eran los orígenes de la raza aria. Una de esas sociedades secretas era la sociedad Thule, la otra era Aneberbe. Aneberbe, que era la búsqueda precisamente de esos conocimientos arqueológicos que de una forma o de otra les emparentaban con razas antiguas, con Atlántida, con Lemuria, incluso intentaron buscar vestigios de la raza aria en el Tíbet. De hecho, intentó buscar 2 reliquias con todo el ahínco que pudo. Una de ellas era la lanza del destino, lo consiguió en el Museo de Hofburg, en Viena. Sabía la trascendencia que tenía esa lanza del destino y que podía cambiar el mundo, como efectivamente ocurrió. Y la otra reliquia era el Santo Grial. No lo buscó él personalmente, dejó el encargo a Heinrich Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, y antes de buscarlo él encargó esa misión a uno de sus hombres de confianza, que era Otto Rahn, para que lo buscara en Montsegur. Y en el interior de este castillo, los esoteristas e historiadores nazis pensaron que pudo estar la más importante de ellas. Montsegur es un centro astronómico de primer orden. Aquellos que lo construyeron lo hicieron con la idea de que en determinados momentos del año, coincidiendo con solsticios y equinoccios, el Sol jugara un papel importante. Pero al margen de ello, siglos después, por estas tierras caminó el joven oficial nazi Otto Rahn. Su misión era clara: encontrar la supuesta reliquia que se custodiaba en el interior de Montsegur. ¿Acaso se trataba del Grial? Así pues, algunas respuestas al rompecabezas cátaro serían desveladas siglos más tarde por el joven alemán Otto Rahn, cabeza invisible de una búsqueda que se ha mantenido durante siglos, la del citado Santo Grial. Otto Rahn en un principio era un fanático del Santo Grial y del conocimiento provenzal que daban determinados poemas que él había estudiado con bastante detenimiento, en concreto el de Cheteren de Troyes y sobre todo el de Eschenbach. Bueno, en ese momento, él en el año 1931, todavía no estaba incorporado a las SS, ya estaba buscando el Grial en el sur de Francia y en concreto en Montsegur. Sabedor Himmler de sus capacidades de búsqueda y sobre todo que estaban obsesionados por el mismo objeto, le recluta en el año 1934 para que Otto Rahn busque donde él cree que puede estar el Santo Grial. A partir de ese momento, él se convierte en uno de los miembros de las SS, por lo tanto comulga de una forma o de otra con el ideario nazi y va a buscar donde él cree que puede estar, pero busca aliados. Uno de los aliados es Antoni Gadal, que él se llamaba el Papa Cátaro, donde le dice que en las cuevas de Sabartez puede estar ese Grial. La búsqueda del Grial por parte de Otto Rahn era realmente una obsesión suya, una obsesión que surge antes de ser él un SS. Él lleva a cabo esa búsqueda aparentemente a título personal, lo cual no significa que esa búsqueda no interesase a alguien como Heinrich Himmler, que es el gran obsesionado por lo oculto dentro de la jerarquía del Tercer Reich. El texto que sirvió de guía al oficial nazi fue Parsifal, de Wolfgang von Eschenbach, escrito a finales del siglo XII. No obstante, llegados a este punto, es conveniente que sepamos qué es exactamente lo que estaban buscando. ¿Era el Grial la copa sagrada o había algo más? Si seguimos los textos originales sobre la tradición griálica, tenemos en Chrétien de Troyes, que es un recipiente, una copa. Realmente, luego vemos que en otros como en von Eschenbach, que parece que está entroncado más con la tradición de la que beben esos romances del Grial, se dice que es una piedra celeste, es la piedra caída de la frente de Lucifer, de Luzbel, del más maravilloso de los ángeles cuando cae. Yo personalmente no me voy a quedar con la teoría de que se trataba de un objeto ni de una copa, sino que efectivamente hace referencia a un linaje que de alguna manera hoy día sigue y está dentro de lo que es la línea legitimista de la monarquía francesa. Rahn acudió por vez primera al sureste francés en el año 1931, atraído por la leyenda negra que hiciera famosa a la región tiempo atrás. Las pesquisas le llevaron a la convicción de que Eschenbach no se había limitado a crear una composición artística y poética, sino que en una segunda lectura reflejó otra historia muy diferente y más relevante. Wolfram von Eschenbach
da el nombre de Parsifal al buscador del Grial. Su traducción al provenzal es Trencabel. La madre de Trencabel y su hijo se consagraron a la herejía. Rechazaron la cruz como símbolo de la salud. El Grial era, según mis conocimientos obtenidos, el símbolo de la creencia herética que fue depositado en la tierra de los puros, como relata numerosas veces Eschenbach en su poema. Yo le doy una validez plena al relato de von Eschenbach, incluso superior al de Chrétien de Troyes. Otto Rahn tenía muy claro que el poema de von Eschenbach era histórico, que estaba narrando acontecimientos históricos. Estamos hablando de una época medieval, de una época contemporánea a los cátaros, todavía los cátaros pervivían, no habían sido exterminados. El Perceval de von Eschenbach está escrito sobre el 1210 y ahí lo que está contando no es nada alegórico ni nada simbólico, a pesar de que hay un lenguaje críptico donde también se cuentan estas cosas, sino que está contando acontecimientos históricos. La reveladora conversación que Rahn mantuviera con un pastor, así de simple, aumentó la expectativa de hallar, en una de las profundas cuevas que recorrían la comarca del Sabartés, el ansiado objeto. Cuando todavía se mantenían en pie las murallas de Montsegur, los puros guardaron en ella el Santo Grial. El castillo estaba en peligro. Las huestes de Lucifer se encontraban ante sus murallas. Ansiaban tener el Grial para volver a colocarlo en la diadema de su príncipe, que se precipitó a la tierra durante la caída de los ángeles. Esclarmonde, custodia del Grial, lanzó la valiosa reliquia a la montaña, que volvió a cerrarse al recibirla, y así fue salvado el Grial. Cuando los demonios entraron en el castillo, ya era demasiado tarde para ellos. Este es un buen lugar para imaginar, para pensar en aquellos proscritos huyendo a toda prisa, para poner su tesoro a salvo. Debían de seguir, pues detenerse era sinónimo de muerte. Con ellos llevaron parte de sus objetos sagrados, o al menos eso defendió a capa y espada Antoine Gadal, el arqueólogo que instruyó a Otto Rahn en los múltiples secretos que se hallaban a buen recaudo en algún rincón de estas cuevas. El mismo Gadal reflejó que esta comunidad de renegados pudieron perecer en un segundo genocidio tras ser tapiada la entrada por orden y mandato de los hombres del Senescal. Pero la gruta era enorme y sus salidas, conocidas por unos pocos, muchas. Pese a ello, la esperanza del joven nazi por toparse con algún vestigio no mermó. Más bien fue aumentando con el paso de las semanas. Sus incursiones en el interior de las cuevas le premiaron con el descubrimiento de diversas piezas, así como inscripciones de evidente origen cátaro y templario. Esto indujo a los generales nazis, en base a los años de trabajo ininterrumpido del incansable Otto Rahn, a pensar que la sagrada reliquia estaba custodiada en las entrañas de la tierra cátara. Otto Rahn se fue de esta vida con la cabeza llena de sueños, sin haber encontrado su tesoro. Si misteriosa fue la vida del alemán, no menos lo fue su muerte. En el año 1937, y tras realizar su última visita reconocida a Occitania, escribió lo siguiente: Por siempre recordaré el Sabartés, el Montsegur, el castillo del Grial y el Grial, que puede haber sido aquel tesoro de los herejes sobre el que leí en los registros de la Inquisición. Reconozco públicamente que me hubiera gustado encontrarlo. En el año 1939, en el mes de marzo, él se suicida, y se suicida de la forma ritual cátara, que es la hendura, que es dejarse morir, de una forma muy tradicional, como solían hacer los puros, los cátaros, los grandes maestros. Pero esa es la muerte oficial. Como bien sabes, se comenta que realmente él pervive, que hay una muerte ficticia y que cambia de nombre por el de Rudolf Rahn. Él moriría en el año 1975 en Madrid. Es decir, hay una serie de peripecias, de circunstancias anómalas. Es una historia preciosa de espionaje, de cómo alguien puede seguir investigando en la sombra y publicando libros también, pero no con ese nombre, sino con el que una nueva sociedad secreta le había dado, ¿no? Porque él formaría parte también de una sociedad secreta igual,
que otros neonazis que lograron escapar pues, del gran juicio de Nuremberg. Y es que el Grial, al margen de la Santa Copa, escondía el secreto de la sangre, bien distinto de la lectura que hasta el momento se había hecho del mismo. El secreto estaba ahí, y solo había que interpretarlo. Pero eso es otra historia. Ahora la tarde llega a su fin, y un crepúsculo de fantasías coloreadas invade los campos. Es la hora mágica, ese momento en el que el tiempo se detiene, ese espacio en el que el oráculo habla, y habla del pasado triste y cruel que asoló estos páramos hace cientos de años. Habla de ese destino negro en el que siempre hay que creer. Marchamos del Languedoc con tristeza, esa misma que despierta el recuerdo del terror que se vivió sobre esta verde tierra. Y es que, llegados a este punto, nuestro viaje ha de continuar. Normas de su doctrina al pie de la letra. Eran en ese sentido unos integristas auténticos. Protegido de los avatares de una época fascinante y convulsa, el Languedoc se ocultaba tras la formidable cordillera pirenaica, inmerso en una evolución social y religiosa sin parangón hasta la fecha. La tierra cátara estaba sembrada de fortalezas, aparentemente inexpugnables. Pese a su filosofía de no violencia, eran conscientes de que en cualquier momento la situación podría dar la vuelta. No en vano empezaban a ser mal vistos por la Iglesia católica, que veía severos enemigos entre aquellos hombres buenos. Había que estar preparado para lo peor. Yo creo que las motivaciones de la persecución cátara fueron fundamentalmente políticas, como todas las represiones religiosas. Si el poder vive amancebado con la Iglesia, con el clero, y se apoyan mutuamente con todas las fisuras que eso pueda tener, y sin embargo surge un movimiento contestatario como es el catarismo, que predican la pureza, los intereses del poder y los intereses también de la Iglesia, del poder eclesiástico, peligran gravemente. Y ese día llegó. Inocencio III sucedía a finales del siglo XII a Celestino III en la silla de Pedro. Las nubes del terror comenzaban a cubrir los cielos de la Occitania. La fe papal, contraria a cualquier manifestación religiosa que no fuera la propia, se unía al belicismo latente en la Europa cristiana, que había potenciado el desarrollo de ejércitos preparados para el saqueo y la destrucción. En su punto de mira se pusieron los cátaros. Aquellos extraños predicadores que hacían gala de una humildad y pobreza contrastaba con la lujuriosa ambición de los ministros de Dios, obispos y prelados que confundían la riqueza espiritual con la material, y eso era demasiado. Quisieron establecer como principal mandamiento emanado del Evangelio el deja lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y eso la Iglesia nunca lo ha visto nada bien. De hecho, la historia de la Iglesia es la historia de quienes intentaron volver al mensaje original del supuesto fundador y de quienes, desde luego, no estaban por la labor de hacerlo en ningún caso. Pero hubo más. Investigadores y estudiosos no dudan a la hora de afirmar que en Montsegur, el más emblemático castillo cátaro, se pudo ocultar el verdadero objetivo de tanto malestar. Con la muerte del legado pontificio en estas tierras en 1208, Pierre de Castelnau, Inocencio III encontró la excusa, el ansiado objeto. Cuando todavía se mantenían en pie las murallas de Montsegur,
Los puros guardaron en ella el Santo Grial. El castillo estaba en peligro. Las huestes de Lucifer se encontraban ante sus murallas. Ansiaban tener el Grial para volver a colocarlo en la diadema de su príncipe, que se precipitó a la tierra durante la caída de los ángeles. Esclarmonde, custodia del Grial, lanzó la valiosa reliquia a la montaña, que volvió a cerrarse al recibirla, y así fue salvado el Grial. Cuando los demonios entraron en el castillo, ya era demasiado tarde para ellos. Este es un buen lugar para imaginar, para pensar en aquellos proscritos huyendo a toda prisa para poner su tesoro a salvo. Debían de seguir, pues detenerse era sinónimo de muerte. Con ellos llevaron parte de sus objetos sagrados, o al menos eso defendió a capa y espada Antoine Gadal, el arqueólogo que instruyó a Otto Rahn en los múltiples secretos que se hallaban a buen recaudo en algún rincón de estas cuevas. El mismo Gadal reflejó que esta comunidad de renegados pudieron perecer en un segundo genocidio tras ser tapiada la entrada por orden y mandato de los hombres del Senescal. Pero la gruta era enorme y sus salidas, conocidas por unos pocos, muchas. Pese a ello, la esperanza del joven nazi por toparse con algún vestigio no mermó. Más bien fue aumentando con el paso de las semanas. Sus incursiones en el interior de las cuevas le premiaron con el descubrimiento de diversas piezas, así como inscripciones de evidente origen cátaro y templario. Esto indujo a los generales nazis, en base a los años de trabajo ininterrumpido del incansable Otto Rahn, a pensar que la sagrada reliquia estaba custodiada en las entrañas de la tierra cátara. Otto Rahn se fue de esta vida con la cabeza llena de sueños, sin haber encontrado su tesoro. Si misteriosa fue la vida del alemán, no menos lo fue su muerte. En el año 1937, y tras realizar su última visita reconocida a Occitania, escribió lo siguiente: Por siempre recordaré el Sabartés, el Montsegur, el castillo del Grial y el Grial, que puede haber sido aquel tesoro de los herejes sobre el que leí en los registros de la Inquisición. Reconozco públicamente que me hubiera gustado encontrarlo. En el año 1939, en el mes de marzo, él se suicida, y se suicida de la forma ritual cátara, que es la hendura. Apoyaron acontecimientos que cambiaron, y aún lo siguen haciendo, los designios de la humanidad. Hoy, del gran templo de Salomón, solo nos queda el célebre Muro de las Lamentaciones, pero es más que suficiente para que nos cercioremos de que es un lugar muy especial. Eso lo sabían los 9 caballeros que durante el mismo número de años estuvieron buscando, no sabemos bien el qué, en los establos de la vieja construcción, allá por el 1118. Tiempo después, estos 9 soldados fundaron la orden de caballería más poderosa de la historia, el Temple. Pero, ¿qué estuvieron haciendo en su interior? Realmente no lo sabemos, pero hubo de ser lo suficientemente importante como para que, de la noche a la mañana, amasaran una fortuna tal que los convirtió en el ejército más poderoso del viejo continente. El templo de Salomón ya había sido arrasado en sucesivas ocasiones, y sus tesoros, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón o la Ménora, según narran los cronistas, habían sido supuestamente conducidos primero a Roma y después a esta bella ciudad situada en el Languedoc francés. Carcasona, la bella ciudad medieval en la que ahora mismo nos encontramos, fue capital de uno de los imperios más importantes de la historia. Hablamos evidentemente del Imperio Godo. Los historiadores se ponen de acuerdo a la hora de afirmar que bajo este suelo se pueden encontrar ocultos los tesoros que fueron arrebatados a los hebreos del Templo de Salomón en Jerusalén. Pero por encima de todo, Carcasona fue la capital religiosa y política de uno de los movimientos más extraños de la Edad Media europea, el catarismo. El siglo XII despertaba sembrado de sangre y decadencia. Las batallas se multiplicaban por el viejo continente, atisbando un futuro plagado de recelos y odios fraternales. En este marco apareció el catarismo.
Los inicios del movimiento permanecen difusos, pero son muchos los investigadores que aseguran que la procedencia religiosa hay que buscarla en el siglo X, concretamente en la persona de Bogomil, el amado de Dios, el hereje macedonio creador de la religión, que habría de portar su nombre y que pretendía la pobreza, la no violencia y la vida de recogimiento para todos sus cofrades. La doctrina cátara comenzó a alcanzar una mayor vigencia hacia el 1167, cuando el patriarca Nicetas marchó a tierras occitanas a promulgar sus creencias. Años después, su centro espiritual estaría situado en la tierra de los llamados hombres buenos, la Occitania. Pero, ¿quiénes fueron estos religiosos? Bueno, realmente un movimiento contestatario y un movimiento revolucionario en el más amplio sentido de ese término. Por las reliquias, por el poder que podían dar las reliquias, o todo tipo de objetos de poder, y desde luego su obsesión por el Grial. Justo el día antes de que capitularan los cátaros en Monsegur, descendieron por la parte contraria o por la parte más escarpada, de algún modo, y custodiaron algo que tenían que llevarse y que tenían que esconder en algún sitio. Y seguramente no estaban hablando de un objeto, sino de una persona. Hubo un tiempo en el que esta tierra sujeta entre ásperas montañas fue la envidia de la Europa medieval, una región codiciada por todos, ajena a un mundo que no le supo comprender. Aquí da comienzo nuestro viaje. Nuestro periplo nos lleva por las entrañas de la tierra de Oc. Las montañas crecen mostrando lo abrupto de un paisaje único, donde hace casi 8 siglos se cometió, para vergüenza de las generaciones venideras, uno de los grandes genocidios de la historia de la humanidad. Durante siglos, por los senderos de la Occitania, al sur de Francia, caminaron aquellos a los que los cronistas han denominado hombres buenos, religiosos con un único objetivo: promulgar la palabra de Dios, ofreciendo un mensaje de paz y de amor. Y por ello fueron brutalmente exterminados. ¿Qué secreto escondieron que pudo resultar tan molesto? ¿Acaso una de las míticas reliquias sagradas? Cambiemos de escenario y vayamos por unos instantes a Jerusalén. Sus calles son una mezcla de desorden caótico y belleza sin par. No hablamos de una ciudad cualquiera, sino de la urbe en la que se desarrollaron acontecimientos que cambiaron, y aún lo siguen haciendo, los designios de la humanidad. Hoy, del gran templo de Salomón, solo nos queda el célebre Muro de las Lamentaciones, pero es más que suficiente para que nos cercioremos de que es un lugar muy especial. Eso lo sabían los 9 caballeros que durante el mismo número de años estuvieron buscando, no sabemos bien el qué, en los establos de la vieja construcción, allá por el 1118. Tiempo después, estos 9 soldados fundaron la orden de caballería más poderosa de la historia, el Temple. Pero, ¿qué estuvieron haciendo en su interior? Realmente no lo sabemos, pero hubo de ser lo suficientemente importante como para que, de la noche a la mañana, y eso era demasiado. Quisieron establecer como principal mandamiento emanado del Evangelio el deja lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y eso la Iglesia nunca lo ha visto nada bien. De hecho, la historia de la Iglesia es la historia de quienes intentaron volver al mensaje original del supuesto fundador y de quienes, desde luego, no estaban por la labor de hacerlo en ningún caso. Pero hubo más. Investigadores y estudiosos no dudan a la hora de afirmar que en Monsegur, el más emblemático castillo cátaro, se pudo ocultar el verdadero objetivo de tanto malestar. Con la muerte del legado pontificio en estas tierras en 1208, Pierre de Castelnau, Inocencio III encontró la excusa para que el rey Felipe de Francia emprendiera la cruzada contra la herejía cátara.
Las hordas de cruzados, con el saqueo como botín y la mano de Inocencio III perdonando sus pecados, recorrieron los campos entonando eufóricos cantos de muerte. La apatía de los caballeros occitanos contrastó con la del vizconde de Carcasona, Raimon Roger Trencabel, joven energético y combativo que, previendo el incierto futuro que se avecinaba, preparó a su pueblo para la defensa de la histórica ciudad. El benedictino Arnaud Almaric, cabeza del ejército de cruzados, dejó para la historia una frase imposible de olvidar: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos en el cielo». El holocausto estaba en marcha. Es difícil de imaginar lo que sucedió detrás de estos muros. La fortaleza aguantó, pero el tiempo de su final se acercaba. Carcasona, decapitada política y espiritualmente, fue devastada, arrasada, sumida en el infierno de un terror desconocido hasta entonces. El catarismo, herido en su seno, asistía a la caída definitiva. Fueron tiempos oscuros. La luz del fuego iluminó las madrugadas occitanas, extendiendo por los valles el llanto silencioso de un dios que no entendía cómo se podían acometer semejantes atrocidades en su nombre. Para acabar de una vez con la molesta situación, tiempo después, la regente francesa Blanca de Castilla ordenó arrasar campos y cultivos al paso de las tropas. Sin embargo, un bastión resistió hasta el final con obstinado pundonor. Montsegur, el mítico castillo ubicado en las estribaciones de la tierra occitana, último reducto del Cádiz, que se precipitó a la tierra durante la caída de los ángeles. Esclarmonde, custodia del Grial, lanzó la valiosa reliquia a la montaña, que volvió a cerrarse al recibirla, y así fue salvado el Grial. Cuando los demonios entraron en el castillo, ya era demasiado tarde para ellos. Este es un buen lugar para imaginar, para pensar en aquellos proscritos huyendo a toda prisa para poner su tesoro a salvo. Debían de seguir, pues detenerse era sinónimo de muerte. Con ellos llevaron parte de sus objetos sagrados, o al menos eso defendió a capa y espada Antoine Gadal, el arqueólogo que instruyó a Otto Rahn en los múltiples secretos que se hallaban a buen recaudo en algún rincón de estas cuevas. El mismo Gadal reflejó que esta comunidad de renegados pudieron perecer en un segundo genocidio tras ser tapiada la entrada por orden y mandato de los hombres del Senescal. Pero la gruta era enorme y sus salidas, conocidas por unos pocos, muchas. Pese a ello, la esperanza del joven nazi por toparse con algún vestigio no mermó. Más bien fue aumentando con el paso de las semanas. Sus incursiones en el interior de las cuevas le premiaron con el descubrimiento de diversas piezas, así como inscripciones de evidente origen cátaro y templario. Esto indujo a los generales nazis, en base a los años de trabajo ininterrumpido del incansable Otto Rahn, a pensar que la sagrada reliquia estaba custodiada en las entrañas de la tierra cátara. Otto Rahn se fue de esta vida con la cabeza llena de sueños, sin haber encontrado su tesoro. Si misteriosa fue la vida del alemán, no menos lo fue su muerte. En el año 1937, y tras realizar su última visita reconocida a Occitania, escribió lo siguiente: Por siempre recordaré el Sabartés, el Montsegur, el castillo del Grial y el Grial, que puede haber sido aquel tesoro de los herejes sobre el que leí en los registros de la Inquisición. Reconozco públicamente que me hubiera gustado encontrarlo. En el año 1939, en el mes de marzo, él se suicida, y se suicida de la forma ritual cátara, que es la hendura, que es dejarse morir de una forma muy tradicional, como solían hacer los puros, los cátaros, los grandes maestros. Pero esa es la muerte oficial. Como bien sabes, se comenta que realmente él pervive, que hay una muerte ficticia y que cambia de nombre por el de Rudolf Rahn. Él moriría en el año 1975 en Madrid.
hasta el 16 de marzo de 1244. Ese día sucumbían abrasados por las llamas del terror, pero el tesoro ya estaba a salvo. Como hemos dicho, aseguran las crónicas que horas antes de la toma de Monsegur, 4 insurrectos escaparon al asedio por la única parte que los cruzados no custodiaban, la escarpada cara norte. ¿Por qué arriesgarse para que joyas y oro no fueran presas del saqueo? ¿O acaso no eran tales los bienes allí custodiados, sino algo de una importancia mayor? ¿Tantas molestias para qué? El tesoro de los cátaros para mí era espiritual. Tenía que ver con posiblemente con los evangelios auténticos de San Juan, con algún tipo de reliquia que ellos custodiaban, pero que no tenía nada que ver con lo material, con el oro ni con la plata. Eso ya había quedado a buen recaudo por lo menos un año antes de que cayera Monsegur, en el año 1244. Es decir, el que esos 4 caballeros en la nocturnidad de la noche previa al asalto definitivo rescatan y son capaces de llevarlo a un lugar sagrado y luego encienden una fogata porque habían acordado precisamente con los perfectos, con los cátaros puros, que se encendería una luminaria en el momento que hubiera quedado ese tesoro a salvo, bien podría haber sido el grial o lo que ellos pensaban que era el auténtico grial. Sin duda hubo de ser lo suficientemente importante para que siglos después este lugar se pusiera en el punto de mira de Adolf Hitler. Y es que el dictador alemán mostró un especial interés por el esoterismo y por las sociedades secretas que supuestamente se decían custodias de un conocimiento trascendental. Hitler estaba tan interesado en el esoterismo, esa es la parte más fascinante que tiene el nazismo, no solo la parte militar, que se organizaron varias sociedades secretas en busca de ese conocimiento ancestral que en el fondo eran los orígenes de la raza aria. Una de esas sociedades secretas era la Sociedad Thule, la otra era Anneberbe. Anneberbe, que era la búsqueda precisamente de esos conocimientos arqueológicos que de una forma o de otra les emparentaban con razas antiguas, con Atlántida, con Lemuria, incluso intentaron buscar vestigios de la raza aria en el Tíbet. De hecho, intentó buscar 2 reliquias con todo el ahínco que pudo. Una de ellas era la lanza del destino, lo consiguió en el Museo de Hofburg, en Viena. Sabía la trascendencia que tenía esa lanza del destino y que podía cambiar el mundo, como efectivamente ocurrió. Y la otra reliquia era el Santo Grial. No lo buscó él personalmente, dejó el encargo a Heinrich Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, y antes de buscarlo él, encargó esa misión a uno de sus hombres de confianza, que era Otto Rahn, para que lo buscara en Monsegur. Y en el interior de este castillo, los esoteristas e historiadores nazis pensaron que pudo estar la más importante de ellas. Monsegur es un centro astronómico de primer orden. Aquellos que lo construyeron lo hicieron con la idea